Bienvenidos al Buscar Libros. Hola bibliófilos de Diego Marcapáginas, yo quiero hablaros sobre El Bosco de Marcel Ruijtiers, un cómic del Bosco, sí. Esta historia nos sitúa en el siglo XV, en la ciudad de Den Bosch, con los hermanos Van Aken, un legado de artistas y de pintores con unos antepasados bastante particulares, ¿no? Con una trayectoria muy larga, con cierta reputación, y situados en esa ciudad en la que predomina pues la mezquindad, los mendigos y la pobreza. En ese taller trabaja un pintor llamado Jeroen Van Aken, un pintor que más tarde será conocido por el seudónimo de El Bosco. Tengo que decir que este cómic me ha gustado, pero tengo mis peros, sí, porque es un cómic diferente. Yo pensaba que me iba a situar más en el mundillo del Bosco, su creación, esos procesos no mentales que él tuvo para desarrollar ese imaginario tan estupendo y tan surrealista, ¿no? Como su obra. En parte sí lo trata en el cómic, pero no profundiza demasiado. Sí que me ha gustado muchísimo la atmósfera, ¿no? Ese ambiente del siglo XV en esta ciudad, así pues medieval, ¿no? Llena de pobreza, llena de miserias, con unos personajes bastante variopintos, algunos un poco cómicos, otros rozando lo patético. Aparece la muerte por todas partes, las torturas y bueno, pues esos métodos que se hacían en aquella época bastante particulares. Así que te cuento anécdotas y pequeños tramas que el Bosco pues tuvo en su infancia, como un gran incendio, y bueno, pues que no lo pasó muy bien en ese taller, los inicios no fueron realmente buenos, pasaron muchas penalidades, hasta que bueno, poco a poco fueron creciendo y remontando, ¿no? El taller, y hasta hacerse con un hueco en el mercado, ¿no? Dentro de la clase social alta. Lo mejor de esta historia no es el guión, porque el guión está bien, pero yo pienso que es bastante parco en palabras, no aporta muchas cosas realmente. Yo quería que profundizara en la obra del Bosco, o en algún cuadro, o en alguna obra en concreto, aunque bueno, sí que da ciertas pinceladas, y atrás aparece un apéndice, un pequeñito apéndice donde te dice, bueno, en este capítulo habla de tal cuadro, o de tal historia, eso está muy bien, pero tienes que ser muy entendido o conocer muchísimo la obra del Bosco para pillarlo, porque realmente si no pasa desapercibido. El dibujo es una maravilla, me ha gustado mucho el estilo de este autor, porque lo ha clavado, tiene un estilo muy particular, así como medieval, que pega muchísimo con esta obra. Os voy a enseñar algunas imágenes. Dibuja personajes muy cómicos, con narices grandes, cabezas grandes, manos gigantes, y bueno, con un montón de colorido. Y yo creo que bueno, tiene un estilo muy particular y que hace pues la obra bastante entretenida. Le da un aire muy fresco y muy ameno. Este autor adaptó la obra de Infierno de Dante Alighieri y dicen que bueno, fue una maravilla, recibió bastantes premios y yo creo que ha conseguido un estilo propio, ¿no? Me gustaría leer esa obra, por cierto. Aquí podemos ver personajes pertenecientes al imaginario del Bosco, a bichos monstruos que seguramente reconoceréis en muchas de sus obras pictóricas, y es algo que me ha gustado bastante. Aquí, por ejemplo, aparece él con sus pensamientos, con sus tormentos, porque era una persona bastante atormentada y digamos que el cómic lo refleja en muchas páginas. Y me quedo con el ambiente, como he dicho, me ha gustado mucho porque me he metido de lleno en el siglo XV, ha sido extrapolarme a ese momento, a oler las calles, a orín, a vómito, a comida, a humanidad, sí, a falta de higiene. Yo creo que lo refleja bastante bien el cómic, me ha recordado mucho al perfume, por cierto. Huele a siglo XV. Dejo de pensar que este cómic puede estar hecho para gente intelectual o gente muy sesuda, ya que habla de un pintor pues flamenco bastante importante y bueno, da miedo, ¿no? Porque dices, ostras, el Bosco es alguien muy intelectual o fue alguien muy sesudo, tiene un imaginario bastante particular que no es fácil de entender. Pues bueno, ni muchísimo menos, es un cómic hecho para el pueblo, hecho para la gente que no tiene experiencia, gente que no ha leído nada o no ha visto casi nada del Bosco. Yo creo que es incluso mucho más interesante porque nos acerca a su obra de una manera bastante fácil, ¿no? Y amena. Al final viene un apéndice con un árbol genealógico que te sitúa bastante bien y con algunas de sus obras cumbres que seguramente reconocerás, alguna de ellas, o no. Lo recomiendo para pasar un buen rato sin ninguna pretensión, es un cómic muy entretenido y que os hará ver el Bosco de otra manera muy diferente.